Hoy te hablaremos de ciertos síntomas que nos envía nuestro cuerpo cuando estamos presentando coágulos de sangre, por lo que te invito a que nos acompañes y descubras cuáles son. Además, es importante tenerlos en cuenta, ya que es de vital importancia atenderlos lo más pronto posible. La sangre es un fluido de nuestro cuerpo el cual cumple una serie de funciones. Una de ellas es llevar los nutrientes y oxígeno a distintas partes de nuestro cuerpo gracias al bombeo producido por el latido del corazón. Si nuestra sangre no se encuentra saludable, nuestro cuerpo estará vulnerable a distintas enfermedades, y muchas de estas pueden llegar a provocar la muerte. Otra de las funciones que realiza la sangre es la de coagulación, para evitar el flujo de la misma al exterior, tomando una textura similar a un gel, siendo muy notable en casos de heridas. Pero cabe destacar que no todos los coágulos son buenos. En algunos casos, estos se pueden desarrollar dentro de las venas, llegando a provocar una trombosis profunda. Los factores que pueden llevarnos a padecer este tipo de patología van desde la obesidad, el tabaquismo, problemas cardíacos y pulmonares, embarazo, el cáncer, artritis reumatoide, entre otros. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. La trombosis venosa profunda es una enfermedad muy peligrosa, puesto que al formarse coágulos en las venas, estos podrían desprenderse llegando a alojarse en los pulmones, produciéndose una condición conocida como embolia pulmonar. La presencia de coágulos en el cuerpo generan ciertos síntomas que no debemos ignorar, puesto que al ser detectado a tiempo, podría tratarlo a tiempo y evitar que se conviertan en una enfermedad potencialmente peligrosa. Dentro de estos síntomas podemos mencionar los siguientes. Número 1. Hinchazón. La hinchazón, sobre todo en las piernas, es uno de los primeros síntomas que se manifiestan por una trombosis venosa profunda, notándose cierta diferencia con respecto a la apariencia y sensación de pierna, en comparación con otras patologías que suelen manifestar este tipo de hinchazón, llegando a sentir que hay una acumulación de líquido en la pierna afectada al levantarse. Número 2. Dolor y sensibilidad. Según un informe publicado en el Diario General de Medicina Interna, el dolor de piernas es uno de los síntomas más prominentes de la condición anteriormente mencionada. Este síntoma se presenta en forma de dolor agudo y sensibilidad en las pantorrillas, o a lo largo del área mediante el muslo. Sin embargo, también podría manifestarse en cualquier parte de la pierna, en este caso a sentir dolor constante y extremo al caminar y cuando se toma un descanso durante un periodo de tiempo, que varía de persona a persona. El dolor disminuye, pero es probable que vuelva cuando se reanude la caminata, de modo que si notas un patrón de dolor al caminar, una reducción al descansar por un tiempo y un dolor de nuevo, es altamente recomendado buscar ayuda médica. Número 3. Calor inusual. En algunos casos, la persona que padece coágulos de sangre en el área de las piernas puede presentar un calor poco común en el área donde se ha desarrollado el coágulo. Por lo general viene acompañado de dolor e hinchazón, pero muchas veces puede manifestarse sin ninguno de ellos. Número 4. Cambio de coloración de la piel. Un coágulo de sangre es principalmente un trauma en la vena. Este genera una inflamación de la vena produciendo una decoloración en la superficie de la piel. Esta parte afectada de la piel puede tener una apariencia escamosa y excesivamente seca, lo que produce a su vez comezón, dolor, sensibilidad y calor. Número 5. Debilidad. Otro síntoma de esta patología es que genera debilidad en el centro de los muslos, dando la sensación de que ya nuestras piernas no pueden soportar la carga del cuerpo. Esta sensación de debilidad en las piernas puede venir acompañada de mareo y debilidad mental. Sin embargo, desaparece luego de descansar por un tiempo y consumir líquidos. Antes de continuar,
Dinos en los comentarios si padeces de problemas de coagulación o conoces a alguien que padezca de ellos. Continuemos. Número 6. Fiebre. La fiebre es un síntoma que puede estar relacionado con un sinfín de afecciones, entre ellas la trombosis venosa profunda, sobre todo cuando ésta ha llegado a una fase avanzada. Por lo que si presentas fiebre constante sin razón aparente, se recomienda realizar una visita al médico. Él se encargará de realizar un diagnóstico adecuado, sobre todo si esta fiebre viene acompañada de los síntomas anteriormente descritos. Número 7. Falta de aliento. La falta de aliento es uno de los síntomas de la trombosis venosa profunda avanzada de los cuales debemos tener muy en cuenta, ya que también indica una embolia pulmonar. Esta falta de aire es producto de un coágulo de sangre que se ha instalado en los pulmones, generando no solo una obstrucción del flujo sanguíneo, sino también del aire que llega a los pulmones, generando problemas para respirar. Según un estudio publicado en el Diario Americano de Medicina, la falta de aliento, también conocida como disnea, es el síntoma más común de la embolia pulmonar. Antes de continuar, dinos en los comentarios si has sentido alguno de estos síntomas que te hemos mencionado hasta el momento. Ahora continuemos. Número 8. Dolor en el pecho. Cuando se genera una obstrucción en los pulmones de una persona producto de la sedimentación de un coágulo de sangre, esto genera tensión en el pecho a la hora de respirar, provocando dolor agudo en el pecho. Número 9. Tos frecuente sin razón aparente. La trombosis venosa profunda avanzada también presenta síntomas como la tos, sobre todo si viene acompañada por falta de aliento, el cual también indica una obstrucción de los pulmones por causa de un coágulo de sangre que se ha alojado en los pulmones, dificultando la respiración y manifestando una tos incesante. Si presentas algunos de estos síntomas o varios de ellos, es recomendable realizar una visita a tu médico de confianza. Él realizará un chequeo exhaustivo y determinará la causa del mismo, así como el tratamiento necesario para tratar dicha afección. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.